La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Cada semana, su autor nos invita a profundizar, a creer más y a vivir mejor a través del repaso de la lección de escuela sabática en Más de tu Palabra. Hoy, en Más de tu Palabra, estudiaremos la lección número 2, Conociendo a Dios. Sean bienvenidos a Más de tu Palabra. Bienvenidos a el segundo episodio de Más de tu Palabra. Hoy tenemos una lección maravillosa y me acompaña el pastor Jorge Luis Rodríguez para darla conmigo hoy. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, Deilín. Un saludo muy especial para todos los que cada semana se conectan con nosotros para estudiar un poquito más de la palabra de Dios. Esta segunda semana estamos estudiando, ¿verdad?, el trimestre, el arte de conocer a Dios. Y en esta semana veremos la lección Conociendo a Dios. Correcto. Y a ti, ¿has conocido a Dios? ¿Quieres conocerlo, profundizar más en su conocimiento? Pues dejándonos saber en los comentarios. Y quiero aprovechar la oportunidad para que coloques en los comentarios y nos escribas desde qué ciudad o de qué país nos estás viendo. Queremos saludarte, queremos saber desde dónde estés, queremos saber por dónde estás, queremos estar en sintonía contigo. Así que por favor, coméntanos de qué ciudad o de qué país nos estás viendo. De hecho, Deilín, antes de que tú continúes y ores y todo, no solamente coméntanos de dónde nos estás viendo. Ya si usted sigue este programa desde hace un tiempito, se da cuenta que si usted comenta al video y hace una pregunta, hace un comentario, allí debajo, pues el que esté dando la lección, en este caso sería yo, le contestamos, le contestamos tu comentario o contestamos tu pregunta. Te voy a poner un ejemplo sencillo. En una de las lecciones pasadas, creo que fue de Josué, de hace ya unos cuantos meses, alguien comentó en el chat, en el video yo decía, ¿verdad?, de que si usted usa la expresión cuando usted interpreta la Biblia. Alguien puso, ¿y cómo es que si yo interpreto la Biblia, también decimos que la Biblia es su propio intérprete? Entonces le contesté la pregunta y mira, esto es lo que queremos decir. O sea, no queremos que este espacio sea de una sola vía. Sí, estamos grabando acá, tú estás viendo el video, pero siéntete libre de comentar, de reaccionar, de preguntar en los comentarios, porque nos llegan tus notificaciones y te contestaremos. Estamos ahí para contestarte y caminar contigo en este estudio de la palabra de Dios. Excelente, somos una comunidad. Gracias, pastor. Y bueno, estamos comenzando el trimestre. La lección anterior, que también la tuve con el pastor Jorge Luis, dio una introducción maravillosa. Si no la has visto, por favor, ve a la lección 1, vela de nuevo si no la viste para que veas la introducción. Y hoy vamos a continuar porque, pastor, muchas personas creen en Dios, pero muy pocos lo conocemos, ¿verdad? Así que en esta lección vamos a profundizar qué es conocer a Dios, qué implica, en qué consiste. Realmente yo creo, pero lo conozco. Bueno, hoy te vas a enterar de eso. Vamos a orar para comenzar. Señor, gracias te damos por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. En esta hora que muchas personas están escribiendo, que están ansiosas de conocerte, te pedimos una bendición especial para cada una de ellas. Ayúdales en sus oraciones personales, en sus luchas y pues con el pastor Jorge Luis Rodríguez, darle una unción espiritual adicional para que nos ayude a entender y comprender esta lección. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pastor, la lección de esta semana tiene un versículo que me encanta y como que da al punto de lo que es el título Conociendo a Dios. Voy a leer Juan capítulo 17, versículo 3. Dice así: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Muy bien, yo quisiera que en esta oportunidad dediquemos un momentito antes de entrar en lo que tenemos durante la semana y veamos este versículo de manera bien particular. Este versículo, Juan 17:3, es parte, ve buscando por ahí Hebreos capítulo 1 para que lo tengas listo cuando lo necesitemos más adelante. Juan 17 forma parte es la oración sacerdotal, se le dice, o la oración de Jesús de intercesión por sus discípulos. Y voy a leer desde el versículo 1 para que entendamos el versículo 3. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, pues le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. El versículo 3 menciona, ¿verdad?,
comienza diciendo, y esta es. La palabra y en español es una conjunción. Una conjunción es una partícula que une dos ideas. Por ejemplo, si yo digo, Joel David, que es mi hijo, Joel David corre y juega, estoy uniendo las dos ideas. Él está corriendo y jugando. Cuando Jesús comienza diciendo, y esta es la vida eterna, hay una unión, ¿verdad?, con la idea que precede. El versículo 2 dice, pues le has dado al Hijo potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. O sea, Jesús comienza su oración diciendo, tú me encomendaste a mí la tarea, me diste la potestad de dar vida eterna. Pero Jesús ahora hace el espacio, el paréntesis, dicen algunos comentaristas, para explicar en qué consiste la vida eterna. O sea, él dijo, tú me diste el poder para dar vida eterna. Bueno, esta es la vida eterna. Y ahora viene Jesús a decir, y esta es la vida eterna. Número 1, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Conocer a Dios. Jesús dijo que conocer a Dios es la vida eterna. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Conocer en la Biblia es un verbo en muchos idiomas, en griego, en inglés también pasa lo mismo. Saber y conocer son el mismo verbo. En español tenemos dos, saber y conocer. Conocer tiene mucho de saber. Y por eso decíamos la semana pasada que una de las grandes tentaciones que tenemos los que estudiamos la Biblia es creer que porque sabemos mucho, conocemos. Pero nos puede ayudar un poquito a entender cómo usa la Biblia la palabra conocer. Si usted es un lector ya antiguo de la Biblia, se da cuenta que cuando dos personas en la Biblia tenían relaciones sexuales, cuando se casaban, el eufemismo, la expresión que la Biblia utiliza para describir esa unión íntima entre un esposo y una esposa es conocer. Sí. Génesis capítulo 4. Conoció Adán a Eva, y entonces Eva quedó embarazada y dio a luz a Caín. Conoció fulano a fulana, y conoció. O sea, es interesante que la palabra conocer se usa en la Biblia para esa relación íntima matrimonial. De hecho, una de las metáforas que la Biblia usa para la relación entre Dios y el ser humano es la de un matrimonio. Por eso cuando los israelitas se iban detrás de otros dioses, Dios lo comparaba con el adulterio. Dios describe en Oseas la relación que existe, Pablo también en Efesios y en Colosenses, la relación que existe entre él y su iglesia como una relación de matrimonio. Pero la idea de Jesús aquí es, la vida eterna consiste en tener una relación íntima con Dios, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Pero el versículo no termina allí. No basta con, óyeme bien, sí. Aunque la vida eterna consiste en conocer a Dios, no basta con conocer a Dios. Jesús no deja la idea allí. Jesús podía haber dicho, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Hasta ahí, punto. Pero Jesús siguió hablando. Está el mismo Hay un y a Jesucristo, a quien has enviado. Y, a ver, yo sé que este no es el tema del trimestre, de la semana, pero yo tengo que decirlo, Aquí Jesús se está poniendo en igualdad con Dios el Padre. O sea, Jesús dice, la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. O sea, Jesús dice, conocerme a mí, de hecho, y aquí Jesús está repitiendo una idea que mencionó, por ejemplo, en Juan capítulo 14, cuando dice, si me conocieras a mí, conocieras al que me envió. Jesús dice, conocerme al Padre es conocerme a mí. Conocer a Jesús es conocer a Dios. Conocer a Dios, al único Dios verdadero, va a la par de conocer a Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué? Hebreos capítulo 1. Aquí lo tengo. ¿Puedes leerme los primeros versículos? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, sigue, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Ok, fíjate cómo el apóstol a los hebreos presenta allí la relación entre Dios y el ser humano. Sí. Dios ha hablado muchas veces, de muchas maneras, a los padres por los profetas. Correcto. Pero en estos últimos días, en estos postreros días, nos ha hablado a través del Hijo. Amén. Entonces ahora viene a decir,
por quien asimismo hizo todas las cosas. Heredero de todo. O sea, Jesús es el creador, Correcto. es el heredero, pero luego dice, Él es el resplandor de su gloria, Amén. la imagen misma de su sustancia. Amén. Sigue leyendo. Y quien sustenta todas las cosas Por con el la poder. palabra de su Muy bien, poder, sigue. El cual habiendo hecho la- efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, Muy bien. cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y ahí luego el qué apóstol va a lindo. seguir hablando de los ángeles y de Jesús. Fíjate cómo en este versículo se presenta un cuadro tan precioso de Jesús. Ujú. Jesús es la última, la comunicación definitiva de Dios. Por eso Jesús dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Aquí el apóstol Pablo dice, Dios habló a través de los profetas, pero ahora nos habla a través del Hijo. El creador, el heredero, el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. O sea, Wow. Jesús es Dios, es lo que creemos los cristianos. Jesús es la imagen de la sustancia de Dios. Y luego dice, el que sustenta todas las cosas con el poder o con la palabra de su poder, y luego conecta a ese Dios creador, a ese Dios sustentador, con el Dios salvador, el cual, después de haber hecho la purificación de nuestras almas por su sangre, se sentó a la diestra de la majestad. O sea, Jesús, conocer a Jesús es también la vida eterna. La vida eterna consiste en conocer a Dios. Pero ¿cómo yo conozco a Dios? Y mira, Con Jesús. y podemos cerrar aquí la lección. Sí, está hermoso. Que yo sé que si usted quiere ahorrarse el tiempo, usted quiere conocer a Dios, conozca a Jesús. O sea, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Dios envió a su Hijo, Dios envió a Jesús, para que a través de Jesús podamos nosotros también conocer a Dios. Por eso el Padre y el Hijo en este versículo están ahí a la par. Que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Porque Jesús es el Salvador. Amén. De hecho, La ley de amor. y vamos ahora a entrar un poquito al tema de esta semana. En Génesis capítulo 1 y capítulo 2, ahora vamos a ir un poquito al Antiguo Testamento, se presentan dos versiones de la misma historia, de la creación. En el capítulo 1, Dios se presenta como ese Dios todopoderoso. A ver, voy a usar la palabra correctamente teológica, una palabra un poquito dominguera, decímoslo en mi país. El Dios trascendente, el Dios que está por encima de todo, el Dios que dice y con el poder de su palabra crea. Sea la luz y fuera luz, y separa, y Dios evalúa. Y al final de la semana de la creación dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre nuestra imagen. O sea, pero fíjate que en el capítulo 1 no hay una interacción entre Dios con las dos otras, las personas que y la creación. Hagamos al hombre, Ajá. Dios crea al hombre a su imagen y los bendice. Punto. O sea, ahí tú tienes ese Dios poderoso que está por encima de todo, que trasciende. Pero en el capítulo 2 se nos vuelve a contar la misma historia, o bueno, la última parte de la historia, pero con unos ligeros matices que cambian y ahora presentan a Dios de una perspectiva distinta. En primer lugar, en el capítulo 1 se habla de Dios. En el capítulo 2 es la primera vez que aparece en la Biblia el nombre Jehová Dios. Jehová Dios, entonces ahora viene y dice que forma al hombre de la tierra. Génesis capítulo 2, versículo 7, dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y el hombre fue un ser viviente. En el capítulo 1 se presenta una creación general. Dios crea al hombre a su imagen, conforme a su semejanza, y lo bendice. Fructificaos, multiplicaos, llenad la tierra, dirigidla y todo eso, y les doy toda planta para comer. En el capítulo 2, la creación se vuelve a relatar, pero ahora un Dios más cercano, un Dios que se arrodilla en el suelo y con sus propias manos forma al hombre del polvo de la tierra, que con su propia, voy a decirlo, con su propia boca, la Biblia habla de la boca de Jehová, la boca de Jehová lo ha hablado, sopla en el ser humano el aliento de vida. Pero no solamente eso, Dios después que crea al hombre, entonces lo coloca en el huerto para que lo labrara. Dios ahora empieza a interactuar con el hombre, con Adán, y le dice, ven, ponle nombre a los animales, no comas del fruto de este árbol.
Y luego dice, Dios ve que no es bueno que el hombre esté solo. Entonces voy a crearle una ayuda idónea. Anestesia a Adán, ¿verdad? Lo pone a dormir. Saca de su costado una costilla de ella, forma a la mujer, la presenta delante de él y entonces los une en matrimonio. O sea, en Génesis capítulo 1 y capítulo 2 vemos dos retratos de Dios. El Dios trascendente, el Dios que está por encima de todo, que tiene el poder de crear de la nada con su palabra. Y luego, aquí viene la otra palabrita, ponle en los comentarios si te gusta, el Dios inmanente, el Dios cercano, el Dios que se arrodilla para formar a Adán del polvo de la tierra, el Dios que sopla en su nariz aliento de vida, el Dios que lo pone a dormir, que le saca una costilla, que se da cuenta que no es bueno que él esté solo, que le trae a la mujer y se la presenta y los une en matrimonio. Pastor, en ese Dios inmanente, dijiste. Sí. Inmanente. Estamos viendo el carácter de Dios, correcto. Estamos viendo un Dios de amor, Bueno, un Dios que está muy cerca de él. Correcto, ok, ahí está. El Dios inmanente me presenta su cercanía, porque ambos retratos son el carácter de Dios. Uno me presenta su santidad, y siempre es bueno tener en mente esos dos cuadros. Yo no puedo rebajar a Dios al nivel mío. Yo tengo que entender que Dios está por encima de mí, que Dios es el creador, yo soy la criatura. Siempre es bueno recordar a ese Dios trascendente, recordar que Dios está por encima de mí. Pero ese Dios que está por encima de mí también está cerca de mí. Amén. También Él se pone a mi nivel. Y aquí es donde quiero llegar y volver al principio. Todo vuelve al tema. Sí. Yo encuentro la culminación de ese Dios inmanente, ese Dios que está sobre todo, pero que se acerca al ser humano. En Mateo capítulo 1, versículo 23. Llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esto se hizo, dice Mateo, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. La Virgen concebirá, dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios con nosotros. Pastor, me encanta, pero voy con esta pregunta y el tiempo apremia. Estoy en ese mismo relato. ¿Cómo que el tiempo apremia si estamos comenzando? Bueno, pero es que esto está más interesante. Y si a ustedes les parece interesante, bueno, síguenos ahí en los comentarios, Pastor. Desde ese relato de Génesis 3, gracias por esa explicación. ¿Sabe? Satanás, por eso, sembró dudas, no sobre la existencia de Dios. Porque estamos claros, en cualquier denominación, hoy día la ciencia nos confirma de ese Dios que creó todo, que está cerca de nosotros, que vino Jesús, Emmanuel, cerca de nosotros, pero Satanás siembra duda y el conflicto comienza con la duda contra su carácter. ¿Ves? Por eso que usted decía al principio, no es lo mismo saber de Dios que conocerlo. El asunto de conocerlo radica en cuál es el carácter de Dios. Y usted está dando como la entrada de que ese carácter de Dios, lo que habla la lección, que Él es santo, que Él es amor, que está cerca de nosotros. Muy bien, ahora, okay, vamos ahora a pasar al tema de los atributos de Dios. Es interesante, nos gusta, y como estamos leyendo un folleto que es temático, simplificar un poco las cosas, pero en la Biblia no es un libro sistematizado. O sea, por ejemplo, cuando tú lees un libro, tú compras un libro, Introducción a los elefantes, o el libro Enciclopedia de los elefantes, y tú empiezas, ok, esto es un elefante, así funciona la trompa, los colmillos, y tú vas capítulo a capítulo detallando todo. Con la Biblia no es un manual la Biblia. La Biblia no tiene un capítulo. Okay. Aquí está quién es Dios. Y aquí está la omnisapiencia. Capítulo de la omnipresencia. Sí. Capítulo de la omnisciencia. Capítulo de la salvación. No existe. Es una historia. Y yo tengo que empezar a tomar las partes y luego hay un ejercicio, se llaman teólogos sistemáticos, que se encargan de tomar las piezas y armar el rompecabezas. Entonces, el teólogo sistemático se encarga de eso, de leer la Biblia y recopilar todos esos pedacitos de información y decirme cómo es Dios. Bueno, ok, Dios es eterno, Dios es todopoderoso, Dios es omnisapiente, omnipotente, omnipresente. Pero otros de los atributos que la Biblia presenta de Dios, por ejemplo, es su santidad. Dios se presenta como un Dios santo. ¿Qué significa que Dios es santo? Bueno, que Él no puede ser, que Él ni está corrompido ni puede ser corrompido por el mal. En la Biblia, santo también significa apartado para un uso especial. O sea, la Biblia presenta a un Dios que es santo. Pero más que la santidad, me interesa que nos concentremos un poquito en que Dios es amor.
La Biblia presenta un Dios que es amor. Y el amor es ese atributo que hace que Dios se comporte de manera, vamos a decirlo así, un poquito ilógica. Porque la santidad, por ejemplo, me dice a mí que si el ser humano pecó, bueno, la paga del pecado es muerte. El ser humano pecó, debe morir. La justicia dice también eso. Pero el amor lleva a Dios ahora a sacrificarse por su creación, por su criatura, a dar su vida por nosotros y a redimirnos, como vimos que es otra de las grandes características de Dios. Entonces, el gran conflicto entre el bien y el mal viene porque el enemigo, Satanás, dudó y hace que el ser humano, quiere que el ser humano dude de ese carácter bondadoso de Dios, de ese carácter amoroso de Dios, de que Dios tiene tus mejores intenciones en mente. Y por eso tenemos seres humanos que desde el principio, como Eva, dudamos de Dios, dudamos de que Dios sea bueno, dudamos de que Dios nos ame, de que Dios tenga nuestro interés, nuestro mejor interés en mente. Pastor, qué peligro es hoy que mucha audiencia nos escucha, incluso dentro de la misma iglesia. Podemos estar distorsionando el mensaje de Dios, afectando a la iglesia porque mostramos un mensaje de repente, sí, que es un Dios todopoderoso, pero no es un Dios de amor, un Dios cercano. Hay personas temas, mensajes que enfatizan más a ese Dios poderoso que a ese Dios relacional, que a ese Dios que es amor, que a ese Dios que entiende lo que estás pasando. Yo creo que ambas imágenes de Dios son necesarias y siempre es bueno alternar entre ellas. Por ejemplo, hablar demasiado o solamente de ese Dios que me ama y que se acerca a mí puede hacer que yo desprecie un poquito, no desprecie, pero menosprecie un poquito quién es Él y que no conozca su carácter de santidad. Por otro lado, un enfoque exagerado en la santidad y que se olvida de la relación y de la misericordia, entonces me lleva a mí al legalismo, a creer que todo es la conducta y que yo tengo que comportarme de esta manera para que Dios me premie, por así decirlo. Siempre es bueno alternar. Por ejemplo, Jesús, que era es un genio, fíjate cómo comienza la oración modelo. Padre nuestro que estás en el cielo. O sea, el Dios está en el cielo. Dios no está aquí en la tierra. Dios no es igual que yo. Dios está en el cielo. Pero aunque Él esté en el cielo, Él es mi Padre. O sea, Jesús mezcló esas dos imágenes de Dios. Y por eso la mayor manifestación de Dios para conocer a Dios es Jesús. Porque en Jesús yo veo unido tanto la justicia como el amor de Dios, tanto su santidad como su amor, como su perdón, tanto su poder con su relación. Su poder como su relación. Y como ya yo sé que tú me vas a querer cortar el tiempo, quiero volver otra vez a retomar. Mateo capítulo 1 comienza diciéndome que cuando Jesús nació fue el cumplimiento de la profecía, Dios con nosotros. ¿Cuáles son las últimas palabras que Jesús dice en Mateo? Cuando Jesús está en el monte de la ascensión y dice, vayan y prediquen a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo comienza diciéndome, cuando Jesús nació, Dios con nosotros. Y cuando Jesús asciende, sus últimas palabras son, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, el centro teológico de la Biblia es que ese Dios creador, que ese Dios trascendente, que ese Dios todopoderoso, no solamente se hizo un ser humano, no solamente se convirtió en un hombre de carne y hueso, está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pastor, para aquellas personas que quieren comenzar hoy, no solo seguir creyendo en Dios, no solo tener una mera información de Dios, sino que a partir de hoy, a través de esta lección, quiere empezar a conocer a Dios. Y bien lo explicó usted, que conocer a Dios es buscar a Jesús. ¿Cómo podemos decir a esa persona cómo se puede acercar a ese Jesús? ¿Cómo puede indagar más acerca de ese Jesús? ¿Cómo puede conocer más a Dios a través de Jesús? Te tengo dos noticias, una buena y una mala. Ok. La buena es que vamos a ver todos esos detalles en las próximas lecciones. Amén. La mala es que no lo podemos decir en esta porque el tiempo se nos agotó. Pero vamos a ver a partir de ahora, de forma detallada, y voy a compartir contigo rapidito.
se llaman disciplinas espirituales. ¿Cómo yo puedo acercarme a Dios? Y es una palabra que no nos gusta mucho. Disciplina no nos gusta mucho porque no nos gusta el régimen. Nos gusta vivir la vida. No régimen a nadie. Bueno, entendí tu chiste. No nos gusta someternos a un régimen, no nos gusta la disciplina. Pero básicamente hay 7, bueno, hay muchas más, pero está la lectura de la Biblia, está la oración, Amén. está el ayuno, está también la testificación, está la adoración, el descanso sabático, está también, son 7. Y ahora no las tengo todas así en la punta de la lengua. Bueno, lectura de la Biblia, oración, ayuno, está la testificación, está el descanso sabático. Me faltan 2. Hay en algún momento Bueno, en los comentarios. Le pregunto okay, en el comentario. lo voy a poner en los comentarios. Y él lo va a escribir. Porque el tiempo yo sé que ya se nos agotó. Bueno, familia, de eso se trata este trimestre. Que nuestra relación con Dios crezca. Ya vimos el tema 1, este es el tema 2, conocer a Dios y conocer a Dios a través de Jesús. La meditación es otra. Ok. Me falta una. Las disciplinas. ¿Qué disciplina espiritual de las 7 que está mencionando el pastor quieres comenzar esta semana? ¿Quieres comenzar con oración? ¿Quieres comenzar con el estudio de su palabra? ¿Quieres comenzar con el ayuno? Escribe en los comentarios con cuál quieres iniciar a partir de hoy, de este trimestre, de este momento que estás viendo esta lección, a crecer tu relación con Dios, a conocer a ese Dios. Escribe en los comentarios. Pastor, muchísimas gracias por este maravilloso tema. No te pierdas los próximos episodios. Esto cada vez se pone mejor, porque eso se trata, de que nuestra relación crezca. Pastor, una oración final para finalizar esta lección. Oremos. Padre bueno que estás en el cielo, muchas gracias por tu amor, por tu misericordia y por la oportunidad que nos das de poder acercarnos a ti. Y porque tú te acercaste a nosotros, Padre, en la persona de Cristo. Permite que podamos amarte y corresponder a ese amor Amén. cada día de nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Con la certeza de que Dios, a través de su palabra, seguirá guiando nuestros pasos cada semana, nos despedimos hasta la próxima edición de Más de tu Palabra. Les esperamos.